Cuando pregunté la fecha de boda de mi hija, mi yerno me dijo, fue hace 2 días, solo invitamos a gente especial. Una semana después mi hija me llamó, la renta está vencida, ¿ya pagaste? Respondí, solo ayudo a personas especiales. Me llamo Tomás, tengo 60 años, y desde que mi esposa Clara murió hace 10 años, mi vida ha girado en torno a una sola persona, mi hija, también llamada Clara, en honor a su madre. Siempre quise darle lo mejor, tal como lo hice con mi esposa cuando vivía. Criar a Clara solo no fue fácil, pero cada sacrificio valió la pena porque veía en ella la misma chispa de vida que tenía su madre. O al menos, eso creía hasta el día cuando todo cambió. Soy un hombre sencillo, un contador jubilado que trabajó 35 años en una empresa de transporte, ahorrando cada peso para asegurarme de que Clara nunca pasara necesidades. Cuando mi esposa falleció, dejé de lado mis propios sueños, viajar, tal vez comprar una casita en el campo, para asegurarme de que Clara tuviera todo lo que necesitaba, una buena educación, ropa bonita, un techo seguro. Y cuando conoció a David, su novio, luego prometido y esposo, pensé que mi esfuerzo había valido la pena. Clara estaba enamorada, y yo, como padre, solo quería verla feliz. David nunca me cayó del todo bien, si soy honesto. Era un tipo alto, con una sonrisa que parecía ensayada, como si siempre estuviera vendiendo algo. Hablaba mucho de sus grandes planes, un negocio que nunca terminaba de despegar, una idea que siempre estaba a punto de cerrar, pero en 5 años que lo conocí, no lo vi trabajar más de 6 meses seguidos. Clara, en cambio, lo miraba como si fuera el hombre más brillante del mundo. Yo no decía nada, después de todo, el amor ciega, y mi hija parecía feliz. Así que, por ella, acepté a David. Incluso lo ayudé. Cuando Clara y David se mudaron juntos, yo pagué el depósito del apartamento porque ellos no tenían ahorros. Era un lugar bonito, en un barrio tranquilo, con un alquiler de $3.000 al mes. Clara trabajaba como recepcionista en una clínica dental, pero su sueldo apenas cubría sus gastos personales. David, por su parte, siempre estaba entre proyectos. Así que, sin que me lo pidieran, empecé a pagar el alquiler cada mes. Es temporal, me decía Clara, hasta que David consiga algo estable. Yo asentía, sacaba mi chequera y pagaba. No quería que mi hija viviera con preocupaciones. Con el tiempo, no solo pagué el alquiler. Compré un refrigerador cuando el suyo se descompuso, una lavadora cuando Clara me dijo que lavar a mano era un suplicio, y hasta un televisor de pantalla plana porque David insistía en que necesitaban algo decente para relajarse. Cuando Clara se enfermó y necesitó una operación de emergencia, yo cubrí los gastos médicos. Y cuando me contaron que se iban a casar, no dudé en ofrecerles $20.000 para la boda. Es un día especial, les dije, quiero que sea perfecto para ustedes. En total, en esos 4 años, calculo que gasté más de $250.000 en ellos. No me arrepentía, porque cada vez que veía a Clara sonreír, sentía que estaba haciendo lo correcto. Pero todo cambió un día. Era una tarde de sábado, y yo estaba en casa, revisando unas fotos viejas de Clara cuando era niña. Me puse nostálgico, así que decidí llamarla para preguntar cómo iba la planificación de la boda. Estaba emocionado, imaginaba el momento en que la vería caminar hacia el altar, tal vez con un vestido blanco como el que usó su madre. Marqué su número, pero fue David quien contestó. Hola, David, ¿cómo estás? Dije, intentando sonar alegre. ¿Está Clara? Quería preguntarles cómo va lo de la boda, la fecha, los detalles. Hubo un silencio al otro lado de la línea, de esos que te hacen sentir que algo no está bien. Luego, con un tono frío, casi cortante, David respondió, Tomás, la boda ya pasó. Fue hace 2 días. Solo invitamos a gente especial. Me quedé helado. No supe qué decir. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el pecho. Gente especial, repetí en mi mente. Yo, que había pagado la mitad de esa boda, que había estado ahí para ellos en cada paso, no era especial. Intenté mantener la calma. ¿Hace 2 días? Pregunté, con la voz temblando un poco. Pero, nadie me dijo nada, fue algo pequeño, íntimo, dijo David, como si estuviera explicando por qué no me invitaron a una cena cualquiera. Clara quería mantenerlo simple. Clara está ahí. ¿Puedo hablar con ella? Insistí, sintiendo que la rabia empezaba a mezclarse con el dolor. No, está ocupada ahora.
Te llamará después, respondió, y colgó sin darme chance de decir más. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón latiéndole fuerte. No podía creerlo. Mi propia hija, la persona por la que había dado todo, se había casado sin siquiera decirme. Me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos, tratando de entender qué había pasado. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento dejé de ser importante para ella? Esa noche no dormí. Me puse a revisar las redes sociales, algo que no hago mucho porque no entiendo bien cómo funcionan. Pero ahí estaba, fotos de la boda. Clara, radiante con un vestido blanco, sonriendo junto a David. La familia de David estaba en todas las imágenes, sus padres, sus hermanos, incluso sus primos. Reían, brindaban, bailaban. Pero yo no estaba en ninguna. Ni una sola mención, ni una foto, ni un mensaje. Me sentí como un extraño en la vida de mi propia hija. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me sentía traicionado, herido, pero sobre todo, tonto. Como no lo vi venir. Había dado todo por Clara y David, y ellos me habían dejado fuera del día más importante de sus vidas. Intenté hablar con Clara, pero no contestaba mis llamadas. Envié mensajes, pero solo recibí respuestas cortas: estoy ocupada, papá, luego hablamos. Cada palabra era como una puñalada. Una semana después, el teléfono sonó. Era Clara. Su voz sonaba agitada, casi desesperada: papá, el alquiler está vencido. ¿Ya pagaste este mes? Preguntó sin siquiera saludar. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Después de todo lo que había pasado, después de que me excluyeran de su boda, ¿esto era lo primero que me decía? Sentí una mezcla de rabia y tristeza que no podía contener. Clara, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo, solo ayudo a personas especiales. Hubo un silencio al otro lado. Luego, su voz cambió, se volvió aguda, casi histérica. ¿Qué? ¿De qué hablas, papá? Necesitamos el dinero. El casero nos está presionando, Clara. Pagué tu alquiler durante 4 años. Compré tus electrodomésticos, cubrí tus emergencias, incluso pagué parte de tu boda. ¿Y qué obtuve? Me dejaron fuera de tu boda. Me enteré por tu esposo que me consideran menos que el especial. Así que, no pagué el alquiler. Y no lo voy a pagar. La discusión que siguió fue una de las peores de mi vida. Clara me llamó insensible, egoísta, dijo que no entendía lo difícil que era para ellos. Yo no me quedé callado. Le recordé cada peso que había gastado en ella y en David, cada sacrificio que hice mientras ellos vivían sin preocupaciones. Le dije que estaba cansado de ser un cajero automático para alguien que no valoraba mi presencia. Clara, te di todo, le dije, con la voz quebrada. Pero no soy un mueble que puedes usar cuando te conviene. Soy tu padre, ya no eres mi padre. Gritó ella antes de colgar. Esa noche, no pude dormir otra vez. Pero no era solo tristeza lo que sentía. Había algo más, algo que empezaba a crecer en mí, una determinación que no había sentido en años. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo poniendo a Clara y a David por encima de mí mismo. Había sacrificado mi propia vida, mis ahorros, mi tranquilidad, por personas que no me valoraban. Y eso iba a cambiar. Al día siguiente, me senté en mi escritorio y empecé a hacer cuentas. Saqué un cuaderno viejo y anoté cada gasto que había hecho por ellos en los últimos 4 años, $3.000 al mes por el alquiler, $20.000 por la boda, $5.000 por el refrigerador, $3.000 por la lavadora, $2.000 por el televisor, $15.000 por la operación de Clara, y así seguía la lista. Cuando terminé, el total me dejó sin aliento, $252.300. Más de $250.000. Lo escribí en una hoja, con fechas, detalles y montos. No era solo una factura, era una prueba de todo lo que había dado. Decidí que no iba a dejar que esto se quedara así. Imprimí la factura, la metí en un sobre y conduje hasta el apartamento de Clara. Cuando llegué, toqué el timbre. David abrió la puerta, con esa misma sonrisa ensayada que tanto me molestaba. Tomás, qué sorpresa, dijo, como si nada hubiera pasado. Esto es para Clara, respondí, entregándole el sobre. Y dile que no me llame hasta que entienda lo que significa ser familia.
No esperé su respuesta. Di media vuelta y me fui. En el camino a casa, sentí una extraña mezcla de alivio y dolor. Sabía que lo que acababa de hacer iba a cambiar mi relación con Clara para siempre, pero también sabía que era necesario. Por primera vez en años, estaba tomando el control de mi vida. Cuando llegué a casa, llamé a un cerrajero. Cambié las cerraduras de mi casa, porque no quería sorpresas de Clara o David intentando convencerme con lágrimas o promesas vacías. Luego, busqué en internet un abogado recomendado en mi ciudad. Encontré al señor Morales, un hombre de unos 50 años con buenas reseñas y una reputación de ser justo pero firme. Concerté una cita para la semana siguiente. Quería proteger mis ahorros, lo que me quedaba después de años de gastarlo todo en mi hija. No iba a dejar que nadie más me usara. 2 días después, Clara me llamó. No contesté, pero dejó un mensaje de voz. Su tono era una mezcla de enojo y desesperación. Papá, no puedo creer que nos hagas esto. ¿De verdad vas a dejar que nos echen? Eres nuestro padre. ¿Cómo puedes ser tan cruel? David está buscando trabajo, pero no es tan fácil. Por favor, solo este mes, te juro que te pagaremos después. Escuché el mensaje 3 veces, y cada vez que lo hacía, sentía menos culpa y más claridad. Clara no estaba pidiéndome ayuda, estaba exigiendo que siguiera siendo su salvavidas, como si fuera mi obligación. Pero yo ya no era el mismo hombre que pagaba sin preguntar. Borré el mensaje y apagué el teléfono. Esa misma semana, me enteré que el casero de Clara y David había iniciado el proceso de desalojo. Al parecer, no solo debían el alquiler de ese mes, sino que tenían deudas con el banco por un auto nuevo que compraron. Me imaginé a David, con su aire de grandeza, prometiéndole al casero que todo se arreglaría pronto, mientras Clara intentaba mantener las apariencias. Pero esta vez, no había nadie para rescatarlos. Mientras tanto, yo seguía con mi vida. Empecé a hacer cosas que había pospuesto durante años. Fui al mercado y compré ingredientes para cocinar recetas que mi esposa solía hacer, un estofado de carne con papas que llenaba la casa de un olor cálido y familiar. Me inscribí en un taller de carpintería en el centro comunitario, algo que siempre quise aprender pero nunca tuve tiempo porque estaba ocupado resolviendo los problemas de Clara. Incluso empecé a caminar todas las mañanas por el parque, disfrutando del aire fresco y de la sensación de estar vivo, de estar presente para mí mismo. Una tarde, mientras lijaba una tabla de madera en el taller, recibí una llamada de un número desconocido. Era el casero de Clara, un hombre llamado Don Raúl, con quien había hablado alguna vez cuando pagué el depósito del apartamento. Don Tomás, perdone la molestia, dijo, con voz cansada. Solo quería confirmar si usted va a cubrir el alquiler atrasado de su hija, ya no puedo esperar más. Los voy a desalojar la próxima semana si no pagan, don Raúl, le agradezco la llamada, respondí, manteniendo la calma. Pero ya no estoy pagando nada por ellos. Lo que hagan Clara y David es su responsabilidad ahora. Hubo un silencio al otro lado, y luego don Raúl suspiró, entiendo, don Tomás. Lamento que las cosas hayan llegado a esto. Gracias por avisarme, colgué y me quedé mirando la tabla de madera frente a mí. No sentí culpa, pero sí una punzada de tristeza. No por Clara y David, sino por la niña que alguna vez creí que me necesitaba. Esa niña ya no existía, y yo tenía que aceptarlo. El desalojo llegó una semana después. Me enteré porque Clara me envió un mensaje furioso, lleno de mayúsculas y signos de exclamación. Nos echaron por tu culpa. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Eres un padre horrible. Leí el mensaje y lo borré sin responder. No tenía sentido discutir con alguien que solo veía mi dinero, no a mí. Luego supe que Clara y David se mudaron a un apartamento mucho más pequeño en un barrio menos bonito. No tenían los lujos de antes, nada de televisor de pantalla plana, nada de lavadora nueva, nada de cenas caras que David tanto presumía en redes sociales. Clara empezó a trabajar en una tienda de ropa, un empleo que ella misma habría considerado mediocre hace unos meses. David, por su parte, seguía buscando oportunidades, pero nadie parecía confiar en sus grandes planes. Lo que más me sorprendió fue enterarme de que los padres de David, esos mismos que habían estado en la boda brindando mientras yo estaba excluido, ahora se burlaban de Clara. La madre de David le decía a todo el mundo que Clara no estaba a la altura de su hijo, que no sabía manejar un hogar, que era una vergüenza que los hubieran desalojado. Me dio rabia imaginar a Clara enfrentando esas humillaciones,
Pero también sentí una chispa de justicia. Ella había elegido a David y a su familia por encima de mí, y ahora estaba viendo las consecuencias. Mientras tanto, yo seguía con mi nueva rutina. El taller de carpintería se convirtió en mi refugio. Hice una mesa pequeña para mi comedor, y cada vez que la miraba, sentía orgullo. No era perfecta, pero era mía, hecha con mis manos. También empecé a salir más con viejos amigos, compañeros de mi época en la empresa de transporte. Nos reuníamos los viernes en un bar a tomar café y jugar dominó, riéndonos de historias del pasado. Por primera vez en años, me sentía libre, como si me hubiera quitado un peso que ni siquiera sabía que cargaba. El señor Morales me llamó una semana después del desalojo para decirme que el fideicomiso estaba listo. Mis ahorros estaban protegidos, y había redactado un testamento que dejaba claro que nadie podía reclamar nada sin mi consentimiento. También me sugirió que considerara viajar, tal vez hacer ese viaje al campo que siempre soñé. Tomás, te lo mereces, me dijo. Y tenía razón. Una noche, mientras cenaba solo en mi casa, pensé en Clara. Me pregunté si algún día entendería por qué hice lo que hice. No quería castigarla, aunque estoy seguro de que ella lo veía así. Solo quería que aprendiera que el amor y la familia no son una transacción, que no puedes tomar todo de alguien y luego tratarlo como si no importara. Tal vez algún día lo entendería. Tal vez no. Pero ya no era mi trabajo enseñárselo. Han pasado 6 meses desde que Clara y David fueron desalojados. Me enteré por un amigo en común que ahora viven en un apartamento pequeño, en un barrio ruidoso donde las paredes son delgadas y el agua caliente es un lujo. Clara trabaja de cajera en una tienda de ropa, un empleo que ella habría despreciado antes, cuando vivía de mis cheques. David, por su parte, dejó sus grandes planes y ahora limpia oficinas por las noches. La familia de David, esos mismos que brindaron en la boda mientras yo estaba excluido, ahora los señala con desprecio, llamándolos fracasados en reuniones familiares. Una parte de mí siente una punzada de dolor por Clara, después de todo, es mi hija. Pero esa punzada ya no me controla. Ya no cargo su peso. Yo, en cambio, estoy libre. En el taller de carpintería, terminé una mesa de roble que ahora adorna mi comedor. Cada veta de la madera me recuerda que puedo crear algo con mis propias manos, algo que nadie me puede quitar. Viajé al campo, como siempre soñé, y compré una casita sencilla con un porche desde donde veo las estrellas. Los viernes, mis amigos del dominó llenan mi casa de risas y café, recordándome que la vida puede ser simple y buena. El señor Morales, mi abogado, aseguró mis ahorros en un fideicomiso. Nadie volverá a usarme como un cajero automático. Hace un mes, mi teléfono sonó. Era Clara. Su nombre en la pantalla me hizo dudar, pero contesté. Su voz estaba rota, entrecortada por sollozos. Papá, soy yo, dijo, casi susurrando. Necesito hablar contigo. Por favor. No respondí de inmediato. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de esperanza y cautela. Había imaginado este momento muchas veces, pero no sabía si estaba listo para escuchar lo que tenía que decir. Está bien, Clara, dije, con voz calmada pero firme. ¿Qué quieres, papá? Lo siento, dijo al fin, con la voz llorosa. Sé que te lastimé. No debí dejarte fuera de la boda. No debí permitir que todo llegara tan lejos. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras flotaran entre nosotros. Quería creerle, pero la herida seguía fresca. Finalmente, hablé. ¿Por qué, Clara? Pregunté, con voz baja pero cargada de años de dolor. ¿Por qué me excluiste? Pagué la mitad de tu boda, te di un hogar, todo lo que pediste. Y me dejas fuera porque no soy especial. Explícamelo, porque aún no lo entiendo. Fue David, admitió, casi en un susurro. Él y sus padres me convencieron. Dijeron que la boda debía ser pequeña, solo para la familia cercana, que invitar a más gente complicaría las cosas. Yo quería invitarte, papá, te juro que sí, pero David dijo que no encajabas con ellos, que eras demasiado sencillo. Y sus padres, ellos siempre me hicieron sentir que no era suficiente, que tenía que demostrarles que valía la pena. Me dejé llevar, papá. Me equivoqué. Cada palabra era como un puñetazo, pero no me sorprendía.
Había visto el desprecio en los ojos de David y sus padres, esa arrogancia de quienes se creen superiores. Pero lo que más dolía era que Clara, mi Clara, había elegido complacerlos a ellos en lugar de defenderme, y durante todos estos años, Clara... Continué, sintiendo que la rabia crecía en mi pecho. Cuando pagaba tu alquiler, tu lavadora, tu operación, tus caprichos, ¿también te dejaste llevar entonces? ¿O solo me veías como un banco que nunca se acababa? No, papá, no era así, dijo, pero su voz sonaba débil, como si ella misma dudara de sus palabras. Siempre te agradecí, pero, no sé, pensé que siempre estarías ahí, que siempre me ayudarías. No me di cuenta de cuánto te lastimábamos, no sé cómo arreglar esto, papá, susurró. David ya no es el mismo, sus padres me tratan como basura, y ahora que no tenemos nada, me doy cuenta de todo lo que hiciste por nosotros. Por favor, dame una oportunidad. Quise creerle, pero la herida era profunda. Recordé las fotos de la boda, las risas de la familia de David, las palabras frías de él al teléfono. Recordé los años de sacrificios, las noches sin dormir, los sueños que pospuse por ellos. Y supe que, aunque la amaba, no podía volver a ser el mismo. No te voy a dar dinero, Clara, dije, con voz firme, si quieres recuperar algo, no será con palabras. Será con acciones, con tiempo. La herida no sana con un lo siento. Tal vez algún día podamos reconstruir algo, pero no hoy. Me levanté, dejé dinero para el café y salí. Clara no me siguió, y no miré atrás. Esa noche, sentado en el porche de mi casita en el campo, miré la luna llena. La factura de $252.300 fue mi liberación, el precio de mi dignidad. Por primera vez, vivo para mí. Y eso, nadie me lo quita. Gracias por ver este video, déjanos tu opinión en los comentarios, compártelo si te gustó y recuerda seguirnos para más historias en GameEdit.